conciencia. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 13. Números, capítulo 13. El autoexamen de conciencia para hoy lleva por título: ¿Tienes complejo de langosta? ¿Tienes complejo de langosta? Hoy quiero hablarles de un pecado que puede invadirnos y hacer que no caminemos en fe, sino que retrocedamos ante los obstáculos que se nos presentan en la vida y al mismo tiempo influenciar también a otros, trayendo graves consecuencias a nuestra vida y a las de las personas que nos rodean. Me refiero entonces al pecado del complejo de langosta. Para entender este pecado del complejo de langosta, pues tenemos que irnos al Antiguo Testamento, al desierto, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Era un pueblo muy numeroso. Se calculan que eran unos 2 millones de personas, con niños, hombres y mujeres. Ellos llegaron al monte Sinaí. Allí recibieron los mandamientos y las ordenanzas del Señor y siguieron rumbo a la tierra prometida por sus jornadas, rumbo a Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Durante este trayecto, el pueblo se rebeló varias veces contra Dios y se quejó y le hizo la vida imposible y a cuadritos a Moisés, el líder que Dios había puesto sobre ellos. Y aproximadamente al año y 4 meses llegaron cerca de las fronteras de la tierra de Canaán a una localidad llamada Cades Barnea. Estando allí, Dios le dijo a Moisés que enviara 12 espías, un varón escogido de cada tribu, para espiar la tierra que Dios les había prometido y saber cómo era, si era fértil, cómo era su gente y cómo eran sus ciudades. Y Moisés envió los 12 espías y recorrieron la tierra, y la misión duró 40 días. Al cabo del tiempo, regresaron con un racimo de uvas muy grande, tan grande que les tocó llevarlo en un palo entre 2 personas, evidenciando con esto la fertilidad de la tierra. Y este fue el informe que le dieron al pueblo y a Moisés después de que llegaron de los 40 días de haber reconocido la tierra. Así que pongan sus ojos en el versículo 27 de Números y leamos el informe. Dice así: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Entonces, acabamos de leer el informe que dieron los 2 espías a Moisés. Reconocen que la tierra es fértil y que fluye leche y miel. Reconocen que su gente es muy fuerte.
ciudades grandes y amuralladas. Dicen que es tierra que traga a sus moradores, que es tierra de gigantes y que ante todas esas cosas ellos se sentían insignificantes, como langostas o grillos ante la estatura de sus habitantes y lo impenetrable de sus ciudades amuralladas. Pero en medio, hermanos, de este pensamiento de pesimismo y de complejo de langosta, dos de los 12 espías, Caleb y Josué, tenían un pensamiento totalmente diferente a los otros 10 espías. Observen lo que dice el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Debido a esta declaración que hizo Caleb, vemos en siguiente instancia lo que hizo el pueblo en los versículos 1 al 5 del capítulo 14. Pongan sus ojos allá. Números 14 del 1 al 5. Esta fue la reacción a las palabras de Caleb, que dijo que sí podían subir y tomar la tierra. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Entonces, hermanos, esa es la reacción que toma el pueblo. Se volvieron locos. Decían: hubiese sido mejor habernos quedado en Egipto. Aquí nos trajeron fue a matarnos a espada. ¿Cómo vamos a cometer esa locura de ir a meternos a la tierra prometida a que nos maten? Y vean lo que contestó el siervo en estos versículos 6 al 9. 14, 6 al 9. Ahora veamos lo que hicieron los dos espías, los dos que sí creyeron, es decir, Josué y Caleb, después de que murmuraron y manifestaron el complejo de langosta. Dice los versículos 6 al 9 del capítulo 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces, noten los dos pensamientos, unos que no podían y se sentían como langostas e imposibilitados por su falta de fe, pero estos dos sí creyeron. Ahora veamos la respuesta del pueblo ante la valiente fe y la confianza en Dios que manifestaron Caleb y Josué. Vean lo que dice el verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Qué pasó con estos hombres que creyeron la palabra de Dios y querían tomar posesión de la tierra? Con los que no, querían ¿qué? Apedrearlos, matarlos. Y ahora veamos el castigo que Dios dio a este pueblo por su incredulidad, rebelión y complejo de langosta. Versículos 21 al 23. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena la tierra, dice Dios, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno
de los que me han irritado la verá. Entonces, esa es la respuesta de Dios a la incredulidad, al complejo de langosta. Ahora veamos el premio de Dios para Caleb por su valiente decisión de creerle a Dios y pararse ante la multitud para proclamar que Dios les daría el triunfo y la tierra que Él les había prometido. Versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y sus descendientes la tendrán en posesión. Amén. Hermanos, vale la pena creerle a Dios. Vale la pena confiar en sus promesas. Vale la pena poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Y aunque el mundo parezca patas arriba y todo esté en nuestra contra, la victoria está asegurada para los hijos de Dios. El complejo de langosta nace cuando miramos más grande y poderoso al enemigo que a Dios, hermanos. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Miró más grande al enemigo que al Dios que los había sacado de Egipto con prodigios y señales maravillosas que solo Dios puede hacer. El complejo de langosta hace que una persona piense: no puedo, no soy capaz, esto es demasiado para mí. Pero la fe bíblica no se basa en quién soy yo, hermano querido, sino en quién es Dios. ¿Quién es el Dios en el cual yo he creído? El Dios en el cual tú y yo hemos creído es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el que creó los cielos y la tierra junto con el Hijo y con el Espíritu Santo, hermanos. Así que si nuestra fe está puesta en el Dios eterno y creador de todas las cosas, no habrá problema ni situación, por poderosa y grande que sea, que pueda frustrar los planes y los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Mientras los 10 espías se veían como langostas, Caleb y Josué veían la fidelidad de Dios, el poder y la grandeza de aquel que los sacó de Egipto, de aquel que le había hecho las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. El complejo de langosta, en segundo lugar, contagia de incredulidad y de pesimismo a toda la comunidad. El informe negativo provocó una crisis espiritual y nacional en más de 2 millones de personas. Los 10 contagiaron a 2 millones de personas que habían salido de Egipto. Y todos se volvieron en contra de Moisés y de los 2 espías que habían proclamado que Dios cumpliría su palabra y que los introduciría en la tierra. Vean lo que dice Números 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche a tal punto que querían apedrear a Caleb y a Josué. Esa es la actitud que lograron los 10 espías en toda la multitud por su informe negativo y pesimista. 10 hombres pesimistas e incrédulos influenciaron toda una nación. La incredulidad es contagiosa y muy peligrosa, amados hermanos. Una sola voz negativa puede debilitar la fe de muchas personas, apagar el ánimo espiritual de muchos en esta tierra, sembrar temor y desánimo y discordia en la iglesia. Dios, hermanos, nos está hablando esta mañana para que tú y yo dejemos de mirar los obstáculos, los gigantes que a veces se nos presentan en la vida, y miremos esos gigantes
como pequeñitos ante la grandeza y el poder de Dios. Por eso la Escritura destaca el contraste entre este pueblo que fue influenciado por el informe negativo de estos 10 espías, en contraste con la fe de Caleb y de Josué. Dios recompensa, hermanos, a los que tienen una fe diferente. Dios pronunció un juicio sobre la generación incrédula, pero hizo una declaración muy especial sobre Caleb, como lo vemos en el verso 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Esto fue lo que dijo Dios de Caleb. Dice, pero a mi siervo Caleb, a diferencia de todo este pueblo, por cuanto hubo en él otro espíritu. Tú y yo, por ser cristianos, debemos diferenciarnos de los demás. En nosotros tiene que haber otro espíritu, el Espíritu Santo de Dios que mora, y que no mora en el impío, y que no mora en muchos que se llaman cristianos, pero que no lo son solo de nombre. A mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, dice el Señor, y decidió ir en pos de mí. Cuando uno tiene otro espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, decidimos ir en pos de Dios, poner la mano en el arado y no mirar atrás. Y por eso dice el Señor, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Gloria al Señor por esta palabra que leemos hoy de las Sagradas Escrituras. 10 espías tenían un espíritu de temor, de pesimismo y de incredulidad. Caleb tenía otro espíritu, tenía el Espíritu Santo, es decir, el fruto del Espíritu, que está mencionado en Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, valentía. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nosotros tenemos el don de la fe para caminar la carrera que el Señor nos ha trazado y que nos lleva a la tierra prometida, la tierra que Dios nos ha prometido y que de seguro llegaremos a ella. Entonces, Caleb tenía otro espíritu, tenía fe, porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Caleb se enfocaba en Dios, Caleb confiaba en las promesas de Dios, avanzaba a pesar del miedo y de los obstáculos que manifestaba la gente, a pesar de los obstáculos que de pronto él también veía, pero él veía más allá de ese obstáculo, veía un Dios que era más grande y más poderoso que los obstáculos que se le presentaban. Así que, hermanos, reflexionemos hoy. ¿Qué obstáculos, qué problemas tiene usted en su vida? Si tú dejas de temer a esos problemas, a esos obstáculos, y pone la fe y la confianza en el Señor Jesucristo, estaremos seguros, como lo dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede que usted esté pasando una enfermedad, puede que usted esté pasando una crisis económica, puede que usted esté pasando una crisis familiar. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios nuestro Señor,
a pesar de las circunstancias y de las dificultades que estemos enfrentando, amada iglesia. Hoy el Señor nos llama y nos pregunta, ¿tienes complejo de langosta? ¿Tienes complejo de langosta, amado hermano? Si tienes complejo de langosta, es porque has quitado la mirada de Dios y la has puesto en los obstáculos, la has puesto en los problemas y has dejado de confiar en aquel que nos da la victoria. Porque el que ha prometido, el fiel para llevar a cabo aquellas promesas que Él nos ha dado, queridos hermanos. Así que hoy les invito a que de corazón nos arrepintamos si hemos temido y si hemos retrocedido, porque vemos los problemas más grandes que el Dios en el cual decimos creer. El Señor Jesucristo venció la muerte. El Señor Jesucristo venció a Satanás. El Señor Jesucristo venció el pecado. Y todo eso lo hizo por nosotros. Así que si Cristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿No es verdad? Así que, hermanos, arrepentámonos de esas incredulidades y de esos temores que nos embargan y pongamos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y digamos con Pablo, en el último día de nuestra existencia, he caminado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la corona de vida, la cual nos dará el Señor, no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Inclinemos el rostro y oremos al Señor. Amado Señor, gracias, gracias porque tú siempre nos exhortas y nos llevas a que dejemos, Padre bendito, los temores, la incredulidad, para confiar en ti, Señor, y abandonarnos en tus brazos y creer a tu palabra, porque tú no mientes, porque tú siempre cumples tus promesas, tú siempre llevas adelante tus planes y tus propósitos, y nadie los podrá frustrar. Perdona nuestros pecados, nuestras incredulidades, nuestros temores, Señor, nuestra falta de fe y confianza en ti. Y llénanos de otro espíritu, no el espíritu de incredulidad, del espíritu de temor, sino del Espíritu Santo de Dios, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, Señor. Porque contra tales cosas no hay ley. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestras incredulidades. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.